Muy buenos días, mis queridos alumnitos del quinto año de educación secundaria. Los saluda mi Sarita. Y como todos los viernes, hoy nos corresponde realizar 3 áreas: el área de ciudadanía y cívica, el área de geografía y el área de economía. Muy bien, vamos a empezar entonces con el área de ciudadanía y cívica. Y ustedes se encuentran, chicos, en el tema todavía número 2 correspondiente al tercer bimestre. Así que ustedes están en el tema la Constitución Política del Perú. Y hemos visto su historia, hemos visto cuántas constituciones ha tenido nuestro país a lo largo del tiempo. Y ahora nos vamos a enfocar en la Constitución actual, quiere decir la Constitución de 1993. Muy bien, Constitución Política del Perú. Un 5 de abril de 1992, el expresidente Alberto Fujimori disuelve el Congreso de la República con apoyo de las Fuerzas Armadas. Ese mismo año se convoca en el Congreso Constituyente Democrático para que elabore la nueva Carta Magna, aprobada por el Congreso Constituyente Democrático del Perú, sometida a referéndum nacional un 31 de octubre de 1993 por todo el pueblo peruano. Promulgada el 29 de diciembre del año 1993 por el expresidente Alberto Fujimori y el Congreso Constituyente Democrático. Y entra esta constitución en vigencia el 1 de enero de 1994. Esta constitución es la que se encuentra actualmente en vigencia. Muy bien, principales innovaciones de la Constitución de 1993. Muy bien, primero introduce el mecanismo de referéndum o consulta popular para la reforma total o parcial de la Constitución Política del Perú. La aprobación de normas con rango de ley, las ordenanzas municipales y las materias relativas al proceso de descentralización. La pena de muerte, que antes solo se aplicaba para delitos de traición a la patria en guerra exterior, se extiende a los delitos de terrorismo, pero en la práctica no ha sido reglamentada esto último. Se otorga también la independencia al Consejo Nacional de la Magistratura. Y en lo referente a la educación, se señala como obligatoria la educación inicial, primaria y secundaria. ¿Cuáles son los contenidos de nuestra Constitución Política? Muy bien, ya saben ustedes y recuerden que nuestra Constitución Política consta de 206 artículos y 16 disposiciones finales y transitorias, ordenadas estas en 6 títulos, así como un preámbulo y una declaración. Muy bien, el título primero de la persona y de la sociedad. Esta consta de capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 y capítulo 4. El capítulo 1 es de los derechos fundamentales de la persona. Capítulo 2 de los derechos sociales y económicos, el capítulo 3 de los derechos políticos y de los deberes y el capítulo 4 de la función pública. Muy bien, luego tenemos el título número 2 que le correspondería del Estado y de la Nación. Esto consta de 2 capítulos, el capítulo primero del Estado, la Nación y el territorio, el capítulo segundo de los tratados. Muy bien, luego tenemos el título número 3 del régimen económico. Este consta de 6 capítulos. El capítulo 1, principios generales. Capítulo 2, del ambiente y los recursos naturales. Capítulo número 3, de la propiedad. Capítulo número 4, del régimen tributario y presupuestal. Capítulo 5, de la moneda y la banca. Y el capítulo 6, del régimen agrario y de las comunidades campesinas y nativas. Muy bien, vamos con el último título, que es el penúltimo, perdón, es el título número 4, de estructura del Estado. Acá tenemos los siguientes capítulos. Capítulo 1, poder legislativo. Capítulo 2, de la función legislativa. Capítulo 3, de la formación y promulgación de las leyes. Luego tenemos capítulo número 4, poder ejecutivo. Luego tenemos capítulo número 5 del Consejo de Ministros, capítulo número 6 de las relaciones con el Poder Legislativo, capítulo 7, régimen de excepción, capítulo 8, Poder Judicial, capítulo 9 del Consejo Nacional de la Magistratura, capítulo 10 del Ministerio Público, capítulo 11 de la Defensoría del Pueblo, capítulo 12 de la Seguridad y la Defensa Nacional, capítulo 13 del Sistema Electoral y el capítulo número 14 de la descentralización, las regiones y las municipalidades. Luego tenemos el título número 5, que se da de las garantías constitucionales, y el último, el título número
número 6 de la reforma de la Constitución. Luego vienen las disposiciones finales y transitorias y por último la declaración. Muy bien, mis queridos alumnitos, vamos a darle pase ahora al área de geografía. Muy bien, mis queridos alumnitos del quinto año de educación secundaria, continuamos entonces con el área de geografía. Ustedes se encuentran ya en el tema número 2, que les correspondería según el tercer bimestre, y el título es Cuencas hidrográficas, elementos, partes y tipos. Muy bien, vamos a empezar entonces con la primera diapositiva que tenemos ahí, que nos hace la pregunta, ¿qué son las cuencas hidrográficas? Muy bien, son áreas por donde pasan los ríos y poseen una desembocadura en común. Muy bien, acá tenemos el mapa del Perú y nos dice que nuestro país cuenta con 3 cuencas hidrográficas. Muy bien, tenemos primero por el lado izquierdo la cuenca del Pacífico. Luego tenemos en la parte superior derecha la cuenca del Amazonas y en la parte inferior derecha la cuenca del Titicaca.
Vamos a empezar entonces con la cuenca del Pacífico. Muy bien, los ríos de la cuenca del Pacífico se originan en la cadena occidental de los Andes peruanos y desembocan en el Océano Pacífico. Sus ríos son cortos, torrentosos y de poco caudal. Algunos de estos ríos son, por ejemplo, el río Zarumilla. Sus características es que está entre el límite entre el Ecuador y Perú. Luego tenemos el río Tumbes, es el único navegable. Luego tenemos el río Santa, que es el más caudaloso. Luego tenemos el río Rímac, más hidroeléctricas. Y el río Maje, producción de arroz. Muy bien, mis queridos alumnitos, vamos a cortar este tema para darle pase al área de economía. Muy bien, chicos, de quinto año de secundaria, continuamos entonces ahora con el área de economía. Ustedes entran ya al tema número 3 y el título es el presupuesto general de la República. Muy bien, vamos a empezar primero con la diapositiva que nos hace la interrogante: ¿qué es el presupuesto general de la República? Muy bien, es un instrumento de gestión del Estado por medio del cual se asignan los recursos públicos sobre la base de una priorización de las necesidades de la población. Estas necesidades son satisfechas a través de la provisión de bienes y servicios públicos de calidad para la población. Estos son financiados por medio del presupuesto. Muy bien. Cuando se presenta dicho proyecto, se presenta el proyecto de ley ante el Congreso en el mes de noviembre y este se aprueba en el mes de diciembre, entrando en vigencia desde el primer día del año siguiente a su presentación. Muy bien, ¿quién lo hace? Lo presenta el Ejecutivo mediante su ministro de Economía y Finanzas, según el artículo 80 de nuestra Constitución Política del Perú. Muy bien, es un resumen de las ideas, fuerzas de la formulación presupuestal con cargo a tener otros espacios de mayor difusión y entrega de alcances. Muy bien, ¿cuál es la situación económica del país? Muy bien, el PBI es la medida que utiliza cada país para ver sus ganancias y en el 2020 el PBI crecerá un 4% por un mayor impulso de la demanda interna. Lamentablemente, por medio de la pandemia, parece que eso no va a ser. Muy bien, la inversión pública estará sustentada por la continuidad de obras de reconstrucción y la refinería de Talara. Muy bien. ¿Cómo calculamos los ingresos del Estado? El Ministerio de Economía y Finanza proyecta los ingresos dependiendo de la situación económica del país. Todos contribuimos a través de los impuestos que pagamos. Todos contribuimos a través de los impuestos que pagamos. Primero, ¿cómo distribuimos el ingreso del Estado? Asegurar el financiamiento de servicios como educación, salud, transporte, seguridad ciudadana, agua y saneamiento, entre otros. Segundo, asegurar el cumplimiento de las actividades y los objetivos de las instituciones del Estado. Y tercero, identificar la oportunidad de financiar innovaciones y mejoras relevantes en los servicios al ciudadano. Constitución Política del Perú. En el artículo 77 dice que el presupuesto asigna equitativamente los recursos públicos. Su programación y ejecución responden a los criterios de eficiencia de necesidades sociales básicas y de descentralización. El artículo 78, proyectos de ley de presupuesto, endeudamiento y el equilibrio financiero. El presidente de la República envía al Congreso el proyecto de ley de presupuesto dentro de un plazo que vence el 30 de agosto de cada año. En la misma fecha, envía también los proyectos de ley de endeudamiento y de equilibrio financiero. El proyecto presupuestal debe estar efectivamente equilibrado. Y en el artículo 79, restricciones en el gasto público, los representantes ante el Congreso no tienen iniciativa para crear ni aumentar gastos públicos, salvo en lo que se refiere a su presupuesto. Artículo 80. Sustentación del presupuesto público. El Ministerio de Economía y Finanzas sustenta ante el Pleno del Congreso el pliego de ingresos. Cada ministro sustenta los pliegos de egresos de su sector.
El presidente de la Corte Suprema, el fiscal de la Nación y el presidente del Jurado Nacional de Elecciones sustentan los pliegos correspondientes a cada institución. El artículo 81 es la cuenta general de la República, acompañada del informe de auditoría de la Contraloría General, que es remitida por el presidente de la República al Congreso en un plazo que vence el 15 de noviembre del año siguiente a la ejecución de dicho presupuesto. El artículo 82, la Contraloría General de la República es una entidad descentralizada de derecho público que goza de autonomía, conforme a su ley orgánica. Es el órgano superior del Sistema Nacional de Control, supervisa la legalidad de la ejecución del presupuesto del Estado, de las operaciones de la deuda pública y de los actos de las instituciones sujetas a control. Muy bien, mis queridos alumnitos, vamos a dejarlo ahora para la próxima clase y así terminamos este tema. Espero que tengan un excelente fin de semana. Recuerden también que se viene el aniversario de nuestro centro educativo, así que hay un grupo de trabajos que tienen que realizar. Chicos, por favor, empiecen a enviar su baile, empiecen a enviar sus dibujos, empiecen a enviar sus poemas, y el TikTok es a libre elección. Todo eso es obligatorio, por si acaso, no quiero tener problemas. Así que ya nos vemos el día lunes con las clases de historia y de desarrollo personal. Cuídense mucho, por favor. Hasta la próxima clase.